doctor José Luna. Es un honor tenerlo con nosotros. Adelante. Muchísimas gracias. Les agradezco mucho la invitación que me hicieron llegar precisamente para poder hablarles un poco sobre lo que es el Biobanco Nacional de Demencias. Voy a separarlo en dos pláticas, espero que me dé tiempo, pero quiero primero enfocarnos precisamente a lo que es el biobanco, ¿no? Y después de ahí ver cómo nosotros trabajamos precisamente en el estudio y obviamente diagnóstico de estas enfermedades neurodegenerativas. Entonces, si me lo permiten, les voy a compartir la pantalla para que podamos comenzar a ver y realmente que me acompañen a todo a esta travesía que es precisamente la enfermedad de Alzheimer, pero previamente tenemos que hablar qué es el Biobanco Nacional de Demencias, ¿no? El Biobanco Nacional de Demencias surge como tal ya en esta concepción, surge en el 2020, pero el trabajo que se ha venido realizando precisamente en el protocolo de donación de cerebros para investigación, esto ya tenemos más de 25 años, ¿no? Que hemos trabajado con ello. El doctor Raúl Mena, que es también que él fue el fundador del primer banco de cerebros en México, en América Latina. Desafortunadamente, él es yucateco, desafortunadamente él falleció en el 2014, ¿no? Y bueno, continué yo como yo había estado al lado de él durante todos estos 25 años, pues yo continué precisamente con este protocolo de donación de cerebros para la investigación. Una de las cosas muy importantes que tenemos que ver que este Biobanco Nacional de Demencias, a lo que se venía haciendo anteriormente, es precisamente ahora enfocarnos no nada más a la donación de cerebros, sino también de órganos. Y esto precisamente es tan importante porque estamos abriendo nuevos campos de investigación y sobre todo ver qué puede afectar precisamente los fármacos que se están desarrollando actualmente, ¿no? Bueno, dentro de ello, el logotipo de lo que significa realmente todo el esquema es precisamente enfocado a lo que es generar realmente el cerebro mismo, ¿no? Si lo vemos nosotros, realmente es un cerebro visto de un perfil. Sin embargo, también esta imagen se puede ejemplificar como la parte del área del hipocampo, ¿no? Que es el área que encargada de la memoria de corto plazo, pero que realmente se ve muy afectado en lo que es la enfermedad de Alzheimer. Y obviamente el hipocampo está involucrado en la memoria de corto plazo. Y ese es uno de los primeros síntomas que se ve afectado en el cerebro o en las personas con la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Para nosotros ha sido tan interesante poder estudiar estas enfermedades neurodegenerativas, pero adicionalmente también ha sido muy complicado. ¿Por qué? Porque realmente nosotros para poder tener el acceso y el análisis de este tejido, pues dependemos realmente de que se haya donaciones, ¿no? Y obviamente esta enfermedad de Alzheimer es exclusiva del ser humano. Por lo tanto, en este momento se han desarrollado algunos modelos animales y algunos modelos celulares donde se puede ver algunos cambios de las proteínas que están involucradas precisamente en la enfermedad de Alzheimer. Pero desafortunadamente el proceso molecular de estas proteínas dista mucho de lo que se ve en el cerebro mismo de los pacientes que tienen esta afección y obviamente también en los modelos animales, esto realmente varía muchísimo, muchísimo en su procesamiento molecular. Por lo tanto, lo que nosotros pretendemos hacer con estos estudios es analizar precisamente cómo se va perdiendo la comunicación neuronal y que esta comunicación neuronal que se va perdiendo obviamente se ve afectada por una proteína que es exclusiva o que se encuentra más bien abundantemente en los axones de las neuronas, en los axones y en las terminales, ¿no? Sin embargo, en la enfermedad de Alzheimer, cuando se desarrolla esta afección, esta proteína que se llama la proteína tau, se empieza a agregar en el cuerpo de la neurona y se pierde la comunicación, se desintegra obviamente lo que son los axones de las neuronas, evitando obviamente ya la conexión
entre una neurona y otra. Esta acumulación masiva de estos filamentos es lo que nosotros pretendemos analizarlo precisamente en el cerebro mismo de las personas que fallecen con la enfermedad de Alzheimer. Así pues, para poder entender la enfermedad de Alzheimer, nosotros tenemos que entender otras enfermedades neurodegenerativas donde también se ve implicada la proteína tau, que también se modifica y que también se agrega en unas estructuras llamadas marañas neurofibrilares, ¿no? Que conlleva, obviamente, a lo que es la pérdida de la conexión. Para poder entender entonces nosotros la enfermedad de Alzheimer, tenemos que también estudiar otras enfermedades neurodegenerativas, pero adicionalmente también es muy importante los cerebros que fallecen sin ninguna alteración neurodegenerativa. De hecho, también es importante remarcar y hacerles ver que la donación de cerebros no es para trasplante, es simplemente para investigación y este se realiza una vez que la persona ha fallecido con o sin enfermedades neurodegenerativas, con o sin la enfermedad de Alzheimer o las personas que están falleciendo sin ninguna de estas alteraciones neurodegenerativas, ¿no? Entonces, recapitulando esta parte muy importante es que la donación de cerebros y la donación de órganos en este concepto del Biobanco Nacional de Demencias está implicada precisamente solamente para la investigación, no es para trasplante, ¿no? Y sobre todo también nosotros tenemos que ver que este estudio que nosotros estamos haciendo, como hace un momento el ingeniero Víctor estaba comentando precisamente el desarrollo de nuestra curva poblacional para el 2050, básicamente va a estar, el mayor grueso de nuestra población va a estar enfocada precisamente a una población adulta mayor. Sin embargo, también es muy importante que nosotros lo veamos, que no nada más es México, sino es América Latina en sí, pero sobre todo estamos volviendo, o todos los investigadores de otros países de primer mundo, pues están volteando a ver precisamente a nuestra población que está siendo aceleradamente envejecida. Pero sobre ello también tenemos que ver que hay otras afecciones que también que son de mucho interés para estudiarlo y precisamente hemos hecho una colaboración con la Universidad de Davis de California, en donde estamos estudiando ya también alteraciones del neurodesarrollo, que es CENE, que es el Banco Hispanoamericano de Cerebros para el estudio de las enfermedades neurodegenerativas. Y esta es una colaboración que ya lo veníamos planeando desde hace varios años y en este momento, tanto el Banco Nacional de Demencias como CENE, como la unidad propia, que son varios países que están involucrados en este donación para enfermedades del neurodesarrollo, pues obviamente hemos empezado también esta colección de cerebros de personas que fallecen, como por ejemplo del autismo y del TDAH, ¿no? Pero obviamente la parte primordial de la investigación del biobanco es precisamente las enfermedades neurodegenerativas, enfocados principalmente a la enfermedad de Alzheimer para buscar un método diagnóstico temprano no invasivo y también para poder encontrar un biomarcador específico, ya que realmente estas donaciones o el diagnóstico confirmatorio que se hace precisamente de la enfermedad de Alzheimer u otras enfermedades neurodegenerativas solamente se hace post-mortem para estar seguros al 100%. Sin embargo, los clínicos ya han desarrollado una batería de pruebas que pueden realmente evidenciar o acercar precisamente a sugerir que estas enfermedades son propiamente de ellos. Pero cuando se están desarrollando muy tempranamente, cuando se tienen los primeros síntomas clínicos, es muy difícil poder separarlos o diagnosticarlos fehacientemente hacia lo que es una u otra enfermedad neurodegenerativa. Por eso es tan importante que nosotros tengamos este análisis y diagnóstico posterior a que las personas hayan fallecido, ¿no? Los principios que son muy aplicables a este Biobanco Nacional de Demencias es la prohibición de lucro. Esto nosotros no lo hacemos precisamente para generar un lucro con la donación de estos órganos y de estos tejidos. Solamente es para la investigación, ¿sí? Por otro lado, estos tejidos van a estar dispuestos, obviamente, para investigadores tanto nacionales como internacionales, ¿no? Pero obviamente dentro del seno del Biobanco Nacional de Demencias, pues también ahí se realizan las investigaciones propias del grupo, ¿no?
Así, por otro lado, también otro de los principios que va a reglamentar precisamente el Biobanco Nacional de Demencias son los principios de confidencialidad y propiedad y protección de datos. Esto significa que realmente cuando nosotros tenemos un cerebro o un espécimen, hablando de cerebros y de órganos, obviamente, solamente el Biobanco Nacional de Cerebros, el Biobanco Nacional de Demencias va a tener o va a saber a quién perteneció ese tejido, pero nunca, nunca vas a ver los investigadores que puedan estar solicitando tejido, ni nadie fuera del biobanco van a saber a la familia que correspondió, ¿no? Entonces, esto es muy importante pues para que sepamos que esta protección de datos y confidencialidad se lleva muy rigurosamente dentro del biobanco, ¿no? Como les comentaba, para poder entender la enfermedad de Alzheimer, que la vemos en la parte superior izquierda, ¿sí? Comparado con uno normal, vemos ya diferencias muy, muy importantes dentro de ello, pero obviamente esto se asocia a una muerte celular asociada precisamente a la acumulación masiva de estos filamentos, ¿no? Y también obviamente hay un péptido que se está agregando extracelularmente, que se agrega en el parénquima cerebral, que son los depósitos de amiloide beta, que tienen afección precisamente en el parénquima, generando un proceso inflamatorio muy exacerbado. Pero por otro lado, también ha generado cambios muy, muy sustanciales en la microvasculatura, ¿no? Afectando obviamente la barrera hematoencefálica. Pero sin embargo, además que nosotros vemos características muy importantes en el cerebro, si nosotros lo comparamos con otras enfermedades neurodegenerativas, pues obviamente vemos alteraciones, si lo vemos en la parte inferior izquierda, vean un cerebro con Alzheimer y un control, que es prácticamente lo que estamos viendo arriba. Sí, pero vean, ya hay cambios neuroanatómicos muy importantes. Por ejemplo, en el hipocampo hay una reducción de ello. Los surcos entre cada uno de estos pliegues se ven más abundantes y al igual en otras enfermedades neurodegenerativas se ve muy particularmente afectado también el parénquima. Por lo tanto, es muy importante que nosotros hagamos un diagnóstico específico asociado principalmente a las proteínas involucradas en lo que es la neurodegeneración, ¿no? Dentro de ello, también tenemos que apoyarnos de una manera muy concienzuda y muy específicamente con las asociaciones. Pero, ¿qué hacen las asociaciones? ¿Cuál es el deber de estas asociaciones? En donde es precisamente enfocadas a favorecer la donación de cerebros para la investigación y órganos, pero aparte de esto, también tienen un compromiso con la sociedad. Dentro de ello, por ejemplo, la Federación Mexicana de Alzheimer, que tiene o que están varios estados de la República con sus asociaciones, obviamente están adjuntos a esta federación y esto les ayuda principalmente para poder difundir todo lo que se está haciendo, tanto nacional como internacionalmente, ¿no? Así pues, las fundaciones, cada una de locales de los estados, pues, se encuentra la Fundación Familiares de Alzheimer, por ejemplo, que también ha generado mucho apoyo precisamente a la donación de cerebros para la investigación ahí en Aguascalientes, ¿no? Y esto conlleva principalmente que al unirnos con la Federación Mexicana de Alzheimer, asociarnos con ello, nos va a favorecer a que haya una donación a nivel nacional. De hecho, con Mérida ya en algún tiempo hicimos un convenio, pero obviamente tenemos que hacer más convenios para poder actualizarlos y obviamente tener también el acceso a estos tejidos, porque esto también inclusive nos va a poder ayudar a poder analizar regionalmente factores de riesgo que pueden estar asociados en cada uno de ellos. Y esto es una de las cosas que nosotros estamos muy enfrascadas o muy interesados en buscar estos factores de riesgo que pueden estar asociándose al desarrollo de la enfermedad de Alzheimer de forma esporádica. Dentro de esto también educación médica continua para nosotros es muy importante. Esta es una empresa en Perú que también se está encargando de poder difundir toda la información que nosotros estamos haciendo, tanto lo hacemos en forma nacional con la Federación Mexicana de Alzheimer, con la Alzheimer Iberoamérica, que también estamos trabajando en conjunto con ella, ¿no? Pero obviamente la educación médica continua, estamos escribiendo también ahí algunos artículos de divulgación para que esto también pueda llegar a toda la población de América Latina, ¿no? Y dentro de ello, pues obviamente estamos ubicados en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, en la UNAM, ¿no? Dentro de ello, obviamente las asociaciones, la presidenta Rosa Farres, obviamente nos ha permitido tener un acceso muy, muy importante a la divulgación, así como también la Asociación Alzheimer México,
que anualmente están haciendo siempre una actividad que es Aprende y Actúa, Alzheimer y Aprende y Actúa. Esto lo hacen durante una semana, alrededor del día 21 de septiembre, que es el Día Mundial de Alzheimer, ¿no? Entonces, esto es muy importante que nosotros hagamos en este mes, en esta semana y en este día, 21 de septiembre, hagamos la concientización de primeramente de lo que es el Alzheimer, diferenciar de lo que es un proceso neurodegenerativo asociado a precisamente estas enfermedades o cuando realmente es un proceso natural de lo que se está viendo. Y aquí hablamos precisamente de un concepto de lo que es la demencia senil, que realmente es un concepto que ya no se debe de utilizar y que confunde finalmente a toda la población. No hay demencia senil. Hay alteraciones que podemos tener, pequeños olvidos, como todo el mundo lo tenemos, ¿no? Pero esto que finalmente no le va a comprometer ninguna alteración y funcionalidad al paciente y su interrelación con la sociedad, con él mismo y con su familia no le va a generar ninguna alteración. Sin embargo, cuando ya hay esta alteración de estos olvidos frecuentes, que ya es constante y que ya está afectando su vida cotidiana, entonces es cuando hay que tomar realmente las medidas adecuadas y que se haga un diagnóstico específico y que realmente no nos digan que es una demencia senil, porque si nos dicen que es una demencia senil, tenemos que buscar un especialista porque realmente ese médico no está actualizado. Entonces, esta demencia senil es el concepto que finalmente ha estado realmente confundiendo a la gente. Lo pueden asociar con un proceso de envejecimiento normal o lo toman algunas otras personas como un sinónimo de Alzheimer. Y las enfermedades neurodegenerativas asociadas a demencia son cerca de 80 enfermedades neurodegenerativas que pueden estar asociadas a demencia, ¿no? Y que no necesariamente tiene que estar involucrada la enfermedad de Alzheimer, que es más prevalente. Obviamente esta demencia de Alzheimer está aproximadamente entre un 65 y un 80% dentro de las demencias. Esta es la que predomina, ¿no? Sin embargo, no todas las demencias son Alzheimer, ni todas las alteraciones asociadas precisamente a pequeños olvidos son Alzheimer. Entonces son unas cosas que tenemos que nosotros tener en cuenta. La Asociación de Alzheimer Aguascalientes, pues obviamente nos acerca precisamente y que eso es lo que nosotros buscamos, que cada uno de los estados, por ejemplo, la doctora Carolina Bernal y la doctora Dora Quesada, que son los representantes de la Federación de Alzheimer Aguascalientes, junto con una gran cantidad de equipo, nos ha acercado a la Secretaría de Salud para poder favorecer la donación de cerebros para la investigación y órganos, ¿no? Dentro de ello, obviamente, en cada uno de los estados pretendemos nosotros que las asociaciones nos apoyen precisamente y nos acerquen a la Secretaría de Salud para que podamos generar y favorecer esta donación. Entonces, si lo ven, también las asociaciones es muy importante, como ahora también el museo, que ustedes están en este momento, el museo también es muy importante porque hacen la divulgación precisamente de tanto la investigación que hacemos en el laboratorio, como también lo que se está haciendo en pro de la sociedad para poder sensibilizar a la sociedad sobre esta enfermedad, pero también se hace la sensibilización a la familia y obviamente toda esta información que nosotros tenemos también la sacamos a través de la Asociación de Alzheimer México IAP, también lo estamos sacando hacia la población en general, como hoy también nos invitaron aquí en el museo, ¿no? Entonces, de este planetario. Entonces, también hay otras instituciones, por ejemplo, la Asociación Alzheimer Victoria de Tamaulipas, obviamente también hay otras asociaciones que están involucradas y que ya han empezado también a generar este apoyo. Por ejemplo, en Sonora, con la Asociación Guaymense, fue la primera vez a nivel mundial que se hizo una marcha para la concientización de la donación de cerebros para la investigación. Se han visto realmente una gran cantidad de marchas políticas, sociales, pero nunca se había hecho una marcha precisamente para la donación de cerebros para la investigación. Y bueno, esta es una de las partes que se hizo precisamente en Guaymas, en Sonora, y que esperamos que próximamente ya no nada más sea en este estado, sino que ya pueda ser a nivel mundial, donde se haga precisamente, y a nivel nacional, obviamente, ¿no? Para poder hacer esta concientización de donación. Lo importante del Biobanco Nacional de Demencias es conjuntar toda la información que tiene sobre la investigación clínica y la investigación social. Aunado todo esto, obviamente,
con lo que nosotros estamos observando en las ciencias básicas. En la ciencia básica nosotros estamos buscando las proteínas que se están modificando normalmente en estas enfermedades neurodegenerativas, pero cuando estamos buscando también este biomarcador específico para la enfermedad de Alzheimer, entonces estamos buscando también proteínas que sean diferentes al resto de otras enfermedades neurodegenerativas que se están encontrando, ¿no? Entonces, esto también ha sido para nosotros un motivo muy importante, buscar estas proteínas, y hemos encontrado ya dos proteínas. Una está asociada al proceso inflamatorio y que se asocia precisamente a los depósitos de amiloide beta, que ya estamos escribiendo el artículo para publicarlo, y también otra proteína que es una proteína de splicing que se correlaciona con su agregación de la maraña neurofilar en el cuerpo de la neurona, y que esta proteína debe estar en el núcleo de la neurona, y esta, cuando se da y se desarrolla la enfermedad de Alzheimer, queda fuera de la neurona asociándose a estas marañas, ¿no? Esto es lo que nosotros tenemos que empezar entonces a ver y conjuntar inclusive áreas importantes donde se van viendo muerte neuronal y tratando de buscar estas alteraciones en los pacientes, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué estamos hablando de ello? Por ejemplo, nosotros en este momento lo que podemos decir que lo primero que se busca en una persona con la enfermedad de Alzheimer es la pérdida de la memoria de corto plazo, que está involucrada obviamente el hipocampo, como ya les comentaba. Posteriormente hay otras afecciones que se van a ver mayoritariamente en el deterioro cognitivo, que es el juicio y la conducta, ¿no? Y el lenguaje. Bueno, esto es lo que clínicamente se está evaluando cómo se va deteriorando conforme pasa el tiempo. Sin embargo, en el Biobanco Nacional de Demencias estamos buscando áreas específicas asociadas, por ejemplo, con emociones, que es el cíngulo y es la amígdala, y su relación que tiene con el hipocampo en la muerte celular. Entonces, estas investigaciones van a apoyar precisamente a la investigación clínica para que inclusive le den también mayor peso a los síntomas de las emociones, y esto podría ser algunos síntomas mucho más tempranos que inclusive esperarnos a que tengan alteraciones de la memoria de corto plazo, y obviamente también al deterioro cognitivo, ¿no? La investigación social, por ejemplo, las asociaciones, las casas de día, ¿qué es lo que se pretende hacer? Lo que se pretende hacer es que a través de todas estas investigaciones se puedan sugerir algunas actividades que pueden estarse realizando, que son actividades no farmacológicas, que puedan retrasar el proceso de evolución de la enfermedad. Esta es una de las partes que también nosotros tenemos que hacer. Y si nosotros queremos entender la enfermedad de Alzheimer, tenemos que conjuntar estas tres áreas: la ciencia básica, la investigación clínica y obviamente la investigación social. Y este es el objetivo del Biobanco Nacional de Demencias. Por eso estamos muy compenetrados precisamente a tener una colaboración estrecha con los clínicos, con las asociaciones y obviamente con investigadores que estén enfrascados en todo este desarrollo. Y como les comentaba, también estamos desarrollando el Banco Hispanoamericano de Cerebros de Trastorno del Desarrollo, en donde está obviamente dirigido por la Universidad de Davis en California. Está ya más implementado este banco también en México, porque ya tenemos toda la parte de logística, por lo menos aquí en el Estado de México y en algunos estados de la República, ¿no? Dentro de ello también está República Dominicana y Puerto Rico, y Ecuador están también desarrollando esta parte de donación de cerebros para el trastorno del neurodesarrollo. Esto es muy importante porque a nivel mundial son muy pocos bancos que están enfocados precisamente a estudiar estos trastornos del neurodesarrollo. Entonces, en nuestro Banco Nacional de Demencias hemos hecho un apartado especial precisamente para también favorecer la donación de estos cerebros, ¿no? Dentro de este CENE estamos los responsables directos, es su servidor, pero obviamente la doctora Lili Albores Gallo es la psiquiatra, la neuropsiquiatra infantil, que ella es realmente la que nos va a apoyar a poder definir y ver todo el diagnóstico clínico de los pacientes asociado con alteraciones del neurodesarrollo, ¿no? Y su servidor, pues obviamente estamos involucrados para poder gestionar todo el proceso de la obtención y donación de cerebros para la investigación en óptimas condiciones para que estos tejidos puedan ser usados para la investigación, ¿no? Dentro de esto también hay una asociación que es la Fundación Carlos Slim en Guanajuato, que es de TDAH y que también está muy interesada en hacer más investigación sobre ello, ¿no? Ella es una asociación que les da apoyo precisamente a los
a las personas que tienen el trastorno de TDAH, ¿no? Entonces, esto lo que vamos es que realmente este proyecto se va incrementando de una manera exponencial, pero sobre todo porque realmente hay muchas cosas que no sabemos aún, tanto de enfermedades neurodegenerativas como también alteraciones del neurodesarrollo, ¿no? Y como les comentaba, este biobanco, el Banco de Cerebros, comenzó realmente con las actividades que gestionó el doctor Raúl Mena López aquí en México, pero él fue originario de Mérida, Yucatán, ¿no? Y que él realmente estaba muy interesado en estudiar la enfermedad de Alzheimer. Y lo único, lo que hacíamos en ese momento, en ese tiempo, era solamente obtener cerebros para poder investigar la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, a través de todo este conocimiento que hemos adquirido durante todo este tiempo, para poder entender entonces la enfermedad de Alzheimer, no necesariamente nada más vamos a obtener cerebros en donación de personas que fallecen con esta afección, sino que también tenemos que tener acceso a otras enfermedades neurodegenerativas como la demencia frontotemporal, parálisis supranuclear progresiva, la enfermedad de cuerpos de Lewy, la enfermedad de cuerpos de Pig, encefalopatía por priones. En fin, hay una gran cantidad de enfermedades que nosotros podemos ver que tienen afectación precisamente en el sistema nervioso central, asociados obviamente a demencias, para poder entender y buscar este biomarcador específico, ¿no? Entonces, dentro de las funciones del biobanco es precisamente favorecer un servicio de apoyo a la investigación. Dentro de ello, lo que estamos llevando a cabo es la conservación y donación de muestras al servicio de la comunidad científica, ¿no? Y obviamente también estamos apoyando a la investigación en lo que es con CENE, que es el Banco Hispanoamericano de Cerebros para Alteraciones del Neurodesarrollo, obviamente directamente enfocados en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán en la UNAM, ¿no? Y esto es una de las partes que a nosotros realmente nos está apoyando y favoreciendo precisamente para esta donación en todos los aspectos, ¿no? La donación para la investigación de ESENE, pues obviamente está la doctora Verónica Martínez Cerdeño del Banco de Cerebros de Autismo o de Alteraciones del Neurodesarrollo en California, y obviamente nosotros dos, junto con la doctora Lilia, pues obviamente trabajamos precisamente en este proceso de donación. Estos son algunos estados que ya han estado involucrados y que han manifestado su intención de donación, ¿no? Entonces, también las instituciones involucradas están la UNAM, el Politécnico, el Tecnológico de Monterrey y obviamente la Universidad de Estado de Hidalgo y una empresa que se llama Nanobiotech, que obviamente está involucrada también ya en este proceso, ¿no? De donación, porque estamos buscando también inclusive desarrollar algunos fármacos que pudieran realmente tener un efecto precisamente en lo que es el proceso de evolución de la enfermedad asociada a estas proteínas patológicas, ¿no? De ahí, obviamente, también asociaciones que son muy importantes que nosotros lo veamos, que es AIB, FEDMA, la Red Latinoamericana de Bancos de Cerebros, ¿no? Que dentro de ello, obviamente, se encuentra el Banco de Cerebros de la República Dominicana, que también fui un tiempo precisamente para establecer y desarrollar el Banco de Cerebros ahí en República Dominicana, en colaboración, obviamente, con nacionales de allá de Colombia, ¿no? Entonces, de Colombia, de Dominicana. En Colombia también está el Banco de Cerebros Argentina y el más grande en América Latina en cuanto a especímenes es el de Brasil, ¿no? Y entonces toda esta red latinoamericana nos hemos estado uniendo precisamente para poder gestionar y poder también inclusive favorecer el intercambio de tejido para poder hacer investigaciones en ambos grupos. Dentro de todo el organigrama del Biobanco Nacional de Demencia, los directores del Biobanco Nacional de Demencias es Anabel Itzi, Luna Viramontes y su servidor José Luna. Dentro de ello, obviamente, tenemos el apoyo del director y del secretario general, el doctor Alfredo Cuellar y el doctor Francisco, que nos han apoyado precisamente para poder desarrollar el Biobanco Nacional de Demencias ahí en la FES. Y de ahí tenemos dos personas que nos apoyan, que son los coordinadores del Biobanco Nacional de Demencias, que es la maestra en ciencias Sandra Martínez y Eric Ballesteros. Y de ahí, obviamente, tenemos ya un sinnúmero de investigadores de colaboración, tanto nacionales como internacionales. Tenemos de Texas el doctor Perry, de República Dominicana la doctora Mar Pacheco, de Inglaterra el doctor Charlie Harrington, de México la doctora Ana Luisa Sosa, especialista realmente en neuropsiquiatría y precisamente especializada en las demencias, el doctor Ricardo Macchioni, que está postulado para el Premio Nobel de Medicina en este periodo, ¿no? La doctora Verónica Martínez Cerdeño con CENE, el doctor Nacho Brusco, la doctora Inosca
de Argentina y de Bolivia, y el doctor Miguel Aguilar de España, ¿no? Y obviamente mi colaborador muy cercano nacional, que es el doctor Miguel Ángel Ontiveros. Y obviamente también tenemos los patólogos que nos están apoyando fehacientemente en lo que es para el diagnóstico de todo esto, es la doctora Auralia Barbosa y la doctora Bárbara Sáenz Ibarra, que están precisamente en el Hospital Universitario de Monterrey, Nuevo León, ¿no? Entonces, si lo ven ustedes, realmente es un grupo de investigadores que estamos realmente muy comprometidos precisamente para esto, ¿no? Se tiene para cuando se pretende hacer una donación de órganos y de cerebro para la investigación, pues obviamente se le da una carta de consentimiento a los familiares donde obviamente van ahí el nombre completo del disponente, de la persona que fallece y que nos van a donar el cerebro, la fecha de nacimiento, el hospital, y obviamente va a ir firmada por 2 testigos, ¿no? Y también les damos una hoja de historia clínica, donde obviamente también van ahí algunos factores de riesgo que pueden estar asociados para poder nosotros tener un complemento adicional de todos los factores genéticos y medioambientales que pueden estar asociados precisamente al desarrollo de una u otra enfermedad neurodegenerativa. Hemos publicado ya estos 2 bancos de cerebros el Biobanco Nacional de Demencias en el Journal Alzheimer Disease en el año del 2020, y recientemente, ya en junio de este año, pues ya también lo que publicamos es el Banco Hispanoamericano para Alteraciones del Neurodesarrollo. Esto nos da la oportunidad para que ya inclusive a nivel internacional sea ya bien visualizado estos 2 bancos que se están desarrollando precisamente en México, uno de ellos en colaboración obviamente con la Universidad de Davis. Nosotros generamos obviamente la donación de cerebros, órganos y de fluidos. Los fluidos se obtienen cuando hay intención de donación y el paciente se encuentra con vida. Dentro de estos estamos viendo que pueden ser los fluidos, el líquido cefalorraquídeo cuando esté en conjunción con con algún tratamiento o algún estudio que requiera el especialista, y si requiere obviamente líquido cefalorraquídeo, pues bueno, nosotros ahí en ese momento también nos pueden ceder un poco de líquido cefalorraquídeo para poder hacer estudios, ¿no? Por otro lado, también estamos buscando en saliva y en orina también alguno de estos, ¿no? Y también en sangre. Y esto se da obviamente cuando hay esa intención de donación, cuando el paciente está en vida, pues es cuando se toman estos fluidos. Sin embargo, ya el cerebro y los órganos obviamente se obtienen ya cuando el paciente ha fallecido, ¿no? Esto obviamente, como les comentaba, es para diagnóstico e investigación. Estamos obteniendo cerebros de enfermedades neurodegenerativas de cualquiera, sí, que pueden ser Parkinson, Huntington y PIC, en la enfermedad de Lewy, la parálisis supranuclear progresiva, la enfermedad de Alzheimer, enfermedad vascular, la demencia vascular. En fin, hay una gran cantidad de enfermedades neurodegenerativas que también lo estamos analizando. Y también estamos muy interesados en factores de riesgo medioambientales como son el alcoholismo y otros eventos que pueden estar favoreciendo el desarrollo de esta enfermedad, ¿no? Así, el protocolo de donación que seguimos nosotros es, primeramente, lo que sugerimos que haya un consenso familiar para favorecer la donación de cerebros, ¿no? Una vez que ya han hecho este consenso, los familiares se contactan con el Biobanco Nacional de Demencias en la FESCO-Titlán. Nosotros en ese momento les hacemos llegar vía electrónica la carta de intención de donación y la de historia clínica, ¿no? Que esas se van a quedar con ellos hasta el momento del fallecimiento del paciente. Una vez que se fallece el paciente, nuevamente se contactan en el proceso de agonía, se contactan con nosotros para que nosotros nos dé tiempo y podamos hablar precisamente y ponerlos en contacto con la funeraria que nos apoya para poder trasladar el cuerpo al hospital para obtener el cerebro, ¿no? Una vez que se hace precisamente ya en el hospital la obtención del cerebro, el tejido se es trasladado al Biobanco Nacional de Demencias y ahí se mantiene en las óptimas condiciones para estudio. De aquí, obviamente, tenemos que dividir un hemisferio en congelación para a menos 80 grados centígrados, y el otro hemisferio lo vamos a fijar en aldehídos. Y de ahí, una vez, estos son para estudios totalmente diferentes, lo que utilizamos. Por ejemplo, el tejido
que está congelado a menos 80 grados centígrados puede ser para análisis bioquímico y obviamente también para análisis genético. Y el tejido que está fijado es para hacer el diagnóstico y también buscar proteínas que que pueden estar involucradas en el proceso de la neurodegeneración en la enfermedad de Alzheimer u otras enfermedades neurodegenerativas. De esa manera, como ven ustedes aquí, uno se mantiene en óptimas condiciones, pero todo se va a seccionar en cortes coronales, tanto el tejido que se va a ir al congelador y también como el tejido que se va al fijador, ¿no? El tejido que se va al fijador, obviamente lo fijamos así íntegro y después se hacen los cortes coronales. Sin embargo, el tejido que va para cortar para conservarlo a menos 80 grados centígrados, previamente, una vez que se obtiene, se lava y obviamente se corta en cortes coronales y se congelan a menos 80 grados centígrados y a esa temperatura se va a mantener siempre, ¿no? Posteriormente, ¿qué hacemos ya en el biobanco? Pues es como les decía, lo mantenemos en fijadores en aldehídos, pero también el otro, el que es congelado, lo mantenemos en condiciones de ultracongelación, ¿no? Y posteriormente hacemos cortes de los áreas de interés y ya los vemos hacia lo que es el microscopio, que hacemos técnicas específicas, técnicas de técnicas permanentes y como técnicas también que no son permanentes, pero que nos ayuda a analizar desde otro aspecto las proteínas y las relaciones de ellas, ¿no? Dentro de ello, obviamente, lo que hacemos es cortar el tejido, como les comentaba, este es un microtomo de deslizamiento, tenemos un corte del tejido y este microtomo, obviamente, ya le hacemos técnicas convencionales que son como la hematoxilina y eosina, tinciones de plata y obviamente también con marcadores específicos que van a ir directamente a las proteínas que se están modificando en el cerebro con la enfermedad de Alzheimer. Y obviamente en otras enfermedades utilizaremos otros marcadores que son específicos para cada enfermedad, ¿no? De ahí, obviamente, aquí les muestro una imagen de un cerebro, corte coronal del lado izquierdo, un cerebro de una persona que falleció sin algunas alteraciones neurodegenerativas, y del lado derecho vemos el cerebro con la enfermedad de Alzheimer. Lo primero que pueden ver es la reducción del tamaño, pero también inclusive los ventrículos son muy prominentes en el caso de la enfermedad de Alzheimer. En la sustancia gris, el surco entre cada uno de los pliegues, la sustancia gris y la sustancia blanca, si lo comparamos con el caso normal, también hay una gran reducción y esto es precisamente asociado a la muerte neuronal. Este es el hipocampo. Vean dónde está el hipocampo, que es el encargado de la memoria de corto plazo, ¿no? Y obviamente, véanlo, en la enfermedad de Alzheimer ya también se ve completamente deteriorado, ¿no? De ahí, entonces, tenemos que obtener nosotros y saber que realmente estas alteraciones que nosotros estamos viendo en el cerebro con la enfermedad de Alzheimer surgen 15 o 20 años a que realmente haya el primer síntoma clínico, lo cual nos quiere decir que obviamente estamos nosotros entre los 40 y 45 años hablando, en lo que hablamos del Alzheimer de la forma esporádica, 15, 20 años, entre 40 y 45 años de edad, obviamente se empezó a generar esta acumulación de estas lesiones. Sin embargo, si hablamos de la forma genética, que esto está asociado a mutaciones específicamente en unos genes y en unas proteínas, estas mutaciones van a desarrollar la enfermedad de Alzheimer de forma temprana, alrededor de los 35, de los 35 a los 45 años de edad. Sin embargo, si nos vemos y lo asociamos con esta idea, que previamente 15, 20 años está desarrollándose estas lesiones sin que nosotros lo sepamos, esto significa que entre los 20 y 25 años ya las personas están teniendo estas alteraciones y agregaciones de estas proteínas en los cuerpos de las neuronas y en el espacio extracelular. Lo cual, lo importante que tenemos que hacer, que estas son imágenes que obtenemos de un caso de cerebro con la enfermedad de Alzheimer, que es una neurona y que lleva su agregación de esta proteína patológica en el cuerpo de la neurona, que se forman estos filamentos, que se forman una trabécula que la asfixian completamente a la neurona y finalmente la conlleva a la explosión de estos
filamentos altamente insolubles hacia el espacio extracelular, ¿no? Estas dos lesiones son las que caracterizan el cerebro de la enfermedad de Alzheimer, que son las placas, las marañas neurofilares que vemos en la parte superior izquierda, y en la parte inferior derecha estamos viendo las placas amiloides, que el depósito amiloide lo estamos pintando en color verde, en color rojo, perdón. Y en color amarillo se ven estas estructuras filiformes que están viendo verdes y amarillas, son parte de las neuronas, que son los axones o las dendritas. Entonces, estas dos lesiones son las que caracterizan precisamente a la enfermedad de Alzheimer. Tenemos que ver entonces que estas alteraciones que nosotros estamos viendo, como se los presento aquí, que los cambios de memoria, la disminución y falta de buen juicio, los cambios de humor y personalidad, estas lesiones están invadiendo no nada más el área del hipocampo, sino ya también la corteza temporal y frontal. Dentro de ello también hay una desorientación espacio-tiempo, y esto son los primeros síntomas que nosotros tenemos que tener pendiente para que nosotros podamos ver que nuestro paciente o nuestro familiar obviamente tiene ya una alteración, posiblemente hacia una tendencia de Alzheimer. Pero esto obviamente hay que seguir evaluándolo y viéndolo, ¿no? En el momento que un médico general detecte algunas de estas alteraciones, inmediatamente hay que mandarlo con el especialista para que haga una evaluación mucho más específica y bien dirigida. Esto es importante porque obviamente se puede realmente obtener un gran tiempo en el cual el paciente puede tener una gran actividad para reducir el proceso de evolución de la enfermedad, ¿no? Y esta es una de las partes que para nosotros nos es muy importante. Dentro de ello, como les comentaba, la enfermedad de Alzheimer también se desarrolla asociado a estos factores de riesgo, que son factores medioambientales, pero dentro de ello también el mayor factor de riesgo es el envejecimiento para que se desarrolle la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Y dentro de los genéticos, los factores de riesgo es la polipoproteína E4, que no necesariamente su presencia en homocigosis puede desarrollar la enfermedad de Alzheimer, pero no es realmente su presencia la que condiciona el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Solamente es un factor de riesgo. La que sí es inherente a que desarrolle la enfermedad de Alzheimer en la forma genética es la presencia de las mutaciones en la presenilina 1, presenilina 2 y la proteína precursora de amiloide, ¿no? Entonces son cosas que podemos estar viendo diferentes, ¿no? En la búsqueda de los biomarcadores se están buscando precisamente la presencia de la proteína tau, que les comentaba se encuentra en los axones de las neuronas, y el péptido beta-amiloide, que se encuentra la proteína precursora en la membrana de las neuronas y de las células gliales, que a través de una serie de enzimas se empieza a proteolizar y se liberan pequeños fragmentos, pero que realmente solamente se han podido buscar los fragmentos del 1 al 40, 1 al 42, cuando realmente se ha sugerido que la forma más tóxica del péptido beta-amiloide es el 3 al 42. Sin embargo, también en la proteína tau ocurre lo mismo. Se han enfrascado precisamente en buscar estas dos formas de proteína, la tau intacta, que significa que tenemos la molécula completa intacta, y que la hiperfosforilación son grupos de fosfato que se le están agregando a la molécula, que le confiere un cambio conformacional específico, y que esto genera realmente unas alteraciones. Sin embargo, la truncación no se ha podido enfrascar precisamente en estudiar esta, ¿no? Pero también la forma truncada en el glutámico 391 de la proteína tau, esa se ha asociado principalmente a un fragmento de 92 a 95 aminoácidos, y que es altamente tóxico, ¿no? Entonces, la neuroimagen que vemos aquí, tanto para la búsqueda de la amiloide beta como para la proteína tau, la búsqueda de la presencia de la proteína tau y amiloide beta en líquido cefalorraquídeo, aún no tenemos esa fineza para poder diferenciarlo cuando es una enfermedad cuándo es una agregación normal, cuándo es una agregación patológica y cuándo se asocia principalmente a la enfermedad de Alzheimer. Siendo así que entonces, que todas estas modificaciones que vemos en el cerebro de la enfermedad de Alzheimer, enfocado precisamente a las marañas neurofilares, la acumulación de estos filamentos en el cuerpo de la neurona, evitan la comunicación entre una neurona adyacente y una neurona hacia otras áreas, pues obviamente esta muerte neuronal y esta pérdida de conexión es como síntomas nos va a generar obviamente las alteraciones clínicas realmente del paciente, ¿no? Dentro de ello, pues obviamente estas alteraciones que están haciendo y el diagnóstico que hacen los especialistas clínicos, como la doctora Ana Luisa Sosa, ¿no? Que es una de nuestros colaboradores del biobanco, pues obviamente tienen que tener una certeza, y mientras más temprano se haga el diagnóstico, van a tener más posibilidad de los pacientes de poder tener un acceso a ello, ¿no? Y hoy sobre todo a reducir este proceso
de deterioro cognitivo de la persona, ¿no? Sin embargo, si tiene una actividad de cuidado, atención, buena alimentación, ejercicio físico, actividades manuales y lo que es la plasticidad neuronal, obviamente se van a mantener prácticamente como si fueran prácticamente un envejecimiento normal, pero obviamente va a empezar a tener un deterioro mucho más pronunciado, pero obviamente va a ser mucho más tiempo independiente que si no tiene un tratamiento adecuado, no farmacológico y obviamente también farmacológico, ¿no? Entonces, esto es muy importante que nosotros veamos que realmente si nosotros generamos y hacemos un diagnóstico temprano, se le pueden dar estas actividades y este deterioro cognitivo se va a hacer mucho más importante para que se le dé una buena calidad de vida a la persona, ¿no? Tenemos que reducir estos factores de riesgo que ya les había comentado, obviamente que es el alcoholismo, el tabaquismo, la drogadicción, alteraciones cardiovasculares, el sedentarismo y obviamente el mal cuidado de las enfermedades diabéticas como la diabetes, ¿no? Así también la depresión es un factor de riesgo y los traumas craneoencefálicos también son importantes o factores de riesgo que pueden estar asociados a la enfermedad de Alzheimer. Toda esta información hay que llevarla siempre a la población. Esto es muy importante para nosotros, los investigadores, que toda esta información que nosotros estamos sacando y analizando y observando precisamente de estos casos que nos donan, precisamente tenemos que llevarlo hacia la población. Y este es, por ejemplo, un evento masivo que se hizo en el Zócalo de la Ciudad de México, precisamente para hacer la concientización de donación y nos invitaron a poder estar con ellos en la Alzheimer México IAP. Nos invitaron y aquí llevábamos especímenes donde obviamente las personas iban, los veían, lo analizaban y les dábamos explicación de todo lo que hacemos en el laboratorio. Había pláticas precisamente de mis estudiantes y de su servidor precisamente a la población, ¿no? También así en el Biobanco Nacional de Demencias hubo un momento en el que también recibimos escuelas para que pudiéramos nosotros informarles sobre las actividades que estábamos haciendo, ¿no? Y obviamente también esto va a conllevar precisamente para estudiar otras enfermedades como es el autismo, ¿no? Y obviamente todo lo basamos en un análisis morfológico pero a nivel molecular de marcadores específicos, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos alguna información tanto de el Biobanco Nacional de Demencias que tiene ya la propiedad intelectual ante el INPI, ¿no? El Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual. Entonces ya tiene varios registros, ya tenemos 3 registros hasta el momento y obviamente también tenemos que cuando sea una donación de cerebros, obviamente a través de la Universidad de California de Davis, a través de la doctora Verónica, pues obviamente vamos a coordinar todo esto para poder hacer la donación de alteraciones del neurodesarrollo, mientras que las enfermedades neurodegenerativas es directamente aquí con el biobanco, ¿no? Dentro de ello, pues obviamente tenemos que entender estas enfermedades neurodegenerativas, pero también nos es muy importante obtener cerebros de COVID-19, que hasta el momento no hemos podido hacerlo porque es una restricción que se ha puesto precisamente por la Secretaría de Salud, ¿no? Para prevenir algunos contagios. Sin embargo, ya hay protocolos bien establecidos internacionalmente donde se reduce precisamente el factor de riesgo de contaminación, ¿no? Entonces es muy importante porque también inclusive hemos visto y se ha empezado ya a sugerir en algunos artículos internacionales donde el COVID está generando también alteraciones de cognición en las personas, ¿no? Después de que ha sido contagiada por el SARS-CoV-2 y posteriormente que salen del trance de esta enfermedad de COVID-19, tiempo después empiezan a tener alteraciones psiquiátricas, no todos, eso es muy importante, no todos, sino que algunos de ellos particularmente han desarrollado estas alteraciones psiquiátricas y también alteraciones de deterioro cognitivo. Entonces es muy importante que nosotros sepamos qué está pasando precisamente en el sistema nervioso central de las personas que fallecieron con este COVID-19, ¿no? De ahí obviamente tenemos que comparar los casos control y los casos normales. Ahí va a haber un intercambio precisamente entre los bancos a nivel internacional precisamente para los estudiantes que puedan ir a hacer estancias en diferentes bancos que están asociados a la red, ¿no? Todas estas investigaciones, pues obviamente se llevan a cabo a través de los estudiantes que llegan
al Biobanco Nacional de Demencias, y esto es muy importante porque les apoyamos para que se hagan sus investigaciones, les ayudamos a sus titulaciones y obviamente también estamos generando gente nueva para poder continuar en lo que es esta enfermedad neurodegenerativa, para poder entender y también obviamente, ¿por qué no? En algún momento esperemos que realmente podamos tener un fármaco que pueda detener la enfermedad. Así también tenemos contactos internacionales con la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra de República Dominicana, con la doctora Mar Pacheco, que es una contraparte de lo que yo hago aquí. Ella lo está haciendo allá en Dominicana, y obviamente estamos también sometiendo proyectos de investigación porque obviamente se requiere el apoyo gubernamental, no nada más nacional, sino también internacional para la donación de estos cerebros, ¿no? Pertenecemos a la Red Latinoamericana de Bancos, como ya les había comentado, Argentina, Brasil, Ecuador, Colombia, México y República Dominicana, donde obviamente estamos en una colaboración también muy estrecha, semejante con el que tenemos de SN, ¿no? Del Banco Hispanoamericano. Y dentro de esto, solamente me queda restarles, decirle, ¿y tú qué haces precisamente ante todo esto? Favorezcamos la donación, favorezcamos la investigación, y esto nos va a conllevar precisamente a poder responder el abanico múltiple de preguntas que tenemos para poder entender estas enfermedades neurodegenerativas. Y una pregunta nuevamente abre un abanico múltiple para poder responderla. Si no hay donación, pues obviamente sería muy complicado poder entender estas enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Entonces, de aquí, pues obviamente tenemos que luchar contra la demencia, hacer concientización precisamente sobre estas enfermedades neurodegenerativas y favorecer la donación. Obviamente con la donación se desarrolla obviamente la investigación, y con la investigación en un tiempo vamos a poder generar algo, o podemos estudiar qué factores de riesgo para poder evitar el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer esporádica. Muchísimas gracias. Y aquí están mis datos para poder, si tienen algún contacto o si quieren tener alguna información extra, pues bueno, aquí los podemos atender y enviarles información, ¿no? Muchísimas gracias.